Amados hermanos, que mi Dios los continúe bendiciendo. Vamos a compartir una palabra que va a ser una bendición extraordinaria para nuestras vidas. Le coloqué como título, Dios sabe qué hacer. ¿Cuántos de nosotros en oportunidades, en ocasiones no sabemos qué hacer? En ocasiones estamos confundidos, en ocasiones estamos como si estuviésemos nosotros en medio del mar, sin saber qué hacer. Pero te tengo una buena noticia. Dios sabe qué hacer en cualquier momento de la historia nuestra. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, el versículo 4 en adelante dice: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es interesante en el marco en que el Señor hace esta pregunta. Llama a Felipe, ve mucha gente, eran como 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños, y una multitud había venido, lo habían escuchado predicar, era la hora ya que fueran a las casas, pero no habían comido en todo el día. Y el Señor llama a uno de sus discípulos y les dice: ¿cómo vamos a resolver esto, Felipe? ¿Qué hay que hacer aquí, Felipe? ¿Cómo hacemos para dar de comer? Claro, el discípulo no sabe contestar, pero la Biblia es clara cuando dice que la pregunta se la hizo Jesús a Felipe para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Es interesante, mi amado hermano, te quiero dar la noticia del año. Dios sabe qué hacer en esta temporada. Dios sabe qué hacer en este tiempo. A Dios nada lo toma por sorpresa. No lo toma por sorpresa un accidente, no lo toma por sorpresa el coronavirus, no lo toma por sorpresa ninguna de las cosas que a nosotros nos toma por sorpresa. Él es Dios y Él sabe todas las cosas antes de que sucedan. A nosotros los hombres, los seres humanos, nos sorprende ciertas circunstancias, ciertos eventos. Para nosotros es sorpresiva la mayoría de las cosas, pero para Dios no. Y el Señor Jesucristo sabía qué cosas había de hacer. Y es interesante porque cuando usted lee la historia de Jonás, usted se da cuenta que Dios siempre sabe qué hacer para que sus propósitos se lleven a cabo. Es interesante porque Dios quería salvar a Nínive, pero el profeta Jonás no estaba convencido de eso. No quería ir a predicar, no quería que la gente de Nínive se convirtiera. Y es interesante porque el Señor lo manda a Nínive y él toma un boleto para ir a Tarsis. Él se monta en el barco, se va hacia Tarsis, pero dice la palabra que cuando ya él iba hacia Tarsis, Dios preparó una tormenta. Interesante. Y cuando los marineros comenzaron a arrojar todo lo que tenían al agua, comenzaron a orar a sus dioses, y de pronto uno de ellos baja y ve a Jonás durmiendo tranquilo. Le pregunta: ¿a quién tú sirves? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y Jonás le comenta que él sirve al Dios Todopoderoso y que por causa de él había esa tormenta. Tremendo. La conclusión es que tienen que arrojar a Jonás fuera de la nave para que el mar se aquiete. Y dice la Biblia que cuando arrojaron a Jonás fuera del barco, el mar se aquietó. Lo tremendo es que seguido de eso, dice la Biblia, que Dios había preparado un pez que tragase a Jonás. Y luego que tragó a Jonás, lo llevó al lugar donde Jonás tenía que predicar. ¿Cierto? Dios sabe qué hacer en cada circunstancia de nuestras vidas. Dios sabe cómo cambiar las personas. Dios sabe cómo transformar a las personas. Dios sabe cómo intervenir en nuestras vidas a tal manera que nuestras vidas sean cambiadas para bien. Hoy te digo, amigo, hoy te digo, hermano, Dios sabe qué hacer. Es más, tú no lo tienes que saber todo. En ocasiones
Nosotros no sabemos qué hacer con nuestros hijos. En ocasiones no sabemos qué hacer con nuestro matrimonio, con nuestra economía. En ocasiones nos sentimos frustrados, nos sentimos sin argumento, nos sentimos como que no tenemos nada que hacer en momentos. En momentos nos sentimos rendidos. Pero escúcheme, aunque nosotros nos sintamos así, no es que se haya perdido la esperanza. Hay un Dios en el cielo que Él sí sabe qué hacer. Él va a restaurar tu matrimonio. Él va a restaurar tu negocio. Él te va a levantar de una forma especial. Dios sabe qué hacer con tu vida para que tu vida sea productiva, para que tu vida sea una bendición. Yo te digo, tú no lo tienes que saber todo. Es más, la mayoría de las cosas a nosotros se nos salen de las manos. Muchas veces queremos proteger a nuestra familia y no nos podemos proteger ni siquiera a nosotros mismos. ¿Sí ve? Nuestra vida no está en nuestras manos, siempre está en las manos de Dios. Él sí sabe qué hacer. Ahora, hay otra historia en la Biblia donde nos relata claramente que Dios sí sabe qué hacer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Nosotros no nos debemos desesperar. Tenemos que dejar que Dios actúe, que Dios haga su obra, que Dios siga siendo Dios y nosotros sigamos siendo sus hijos. Hay cosas que se te van a escapar de tus manos y Dios se va a manifestar para que eso se lleve a cabo. En la historia del Éxodo hay una porción de la Biblia muy bonita. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 14 relata que el pueblo de Israel sale de Egipto y el pueblo se encuentra entre el mar y los egipcios que vienen persiguiéndolos para matarlos, para llevarlos de nuevo a la esclavitud, seguramente matar a muchos y llevar a otros a la esclavitud. Es interesante porque el pueblo estaba entre el mar y los egipcios y el pueblo se desespera. Comienzan a orar, otros comienzan a llorar, la cosa se tornó complicada. El líder, el gran Moisés, no sabía qué hacer, tampoco el resto del pueblo. Es interesante, pero Dios había dado una palabra en Éxodo capítulo 14 y en el versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Interesante, pero mire esto, en el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Interesante porque Moisés le está diciendo al pueblo: esténse tranquilos, Dios va a hacer una gran obra. Pero seguido a eso, Dios mismo le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Quiere decir que Moisés, en medio de todo, también se desesperó y no supo qué hacer. En medio de todo le estaba dando fuerza, ánimo al pueblo, pero luego Moisés también se arrodilla, también levanta sus manos y le dice a Dios: aquí no sé qué hacer. Pero es interesante, porque cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando nosotros nos arrodillamos y clamamos, siempre vamos a escuchar la voz de Dios que nos va a decir qué cosas debemos hacer. Dios no veía un obstáculo en lo que ellos miraban como un momento tenebroso, un momento difícil, un momento de lloro. Se abrazaban, la familia creían que ese era el fin. Dios no veía un problema, a tal punto que le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche y tú extiende tu vara para que el mar se abra. Para Dios era muy natural la salida. Siempre supo que ahí estaba la salida. Para el ser humano no. Seguramente tú estás viviendo un momento difícil
que no sabes cuál va a ser la salida. Que tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi familia, con mi economía, con mi salud? Muchos en este momento están pensando, ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Escaparé a este gran virus? Es sencillo. Póstrate ante Dios y Dios te va a decir qué debes hacer. Como le dijo a Moisés, Moisés, no hay problema, extiende tu vara y que el mar se abra. Me gusta, para mí, en mi comprensión de la Biblia, yo tomo este texto de la Biblia como el milagro más extraordinario. Bueno, personalmente me gusta mucho porque lo que sucedió aquí fue maravilloso. No solo Dios abre el mar para que el pueblo de Israel marche. Dice la Biblia que la columna de fuego la colocó delante del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel en todo ese día y la noche pudieran ver por dónde iban a caminar, por dónde iban a pasar. El camino estaba alumbrado, pero la columna de nube que siempre estaba sobre el campamento de Israel, Dios la colocó detrás de Israel, de tal manera que nunca se acercaron los egipcios a los israelitas, porque entre los egipcios y los israelitas había una nube oscura. Para los egipcios era oscuridad, pero para los israelitas le brillaba la luz de Dios. Maravilloso. Dios sabe qué hacer en los momentos que para nosotros son de crisis y de dificultad. Tremendo. Dios sabe qué hacer. Dios sabe qué hacer con tus hijos. Dios sabe qué hacer con tu familia, con tu economía. Yo te digo hoy, no te desesperes. Cálmate un poquito. Deja que Dios siga operando a su nivel de Dios. Y nosotros sigamos siendo hijos de Él. Dependamos de Él porque Él es el único que sabe qué hacer con nosotros. Y por último, para terminar, te voy a mostrar hoy aquí una vez más que Dios sí sabe qué hacer. Y vamos a analizar la historia que está en Primera de Samuel, la historia de Ana y Penina. Y es interesante porque Ana no podía tener hijos, Penina sí tenía hijos. Y es interesante porque cada vez que subían a adorar a Dios, cada año que subían, Ana regresaba frustrada, regresaba llorando, regresaba amargada, porque Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y Ana deseaba tener un hijo, deseaba, cada año subía, descendía un poco amargada, un poco triste, pero le pedía a Dios que le diera hijos, y eso eran todos los años, y es muy interesante eso, pero muy interesante. Y vamos a leer aquí, en 1 Samuel capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7, y vamos a ver esto. Dice el versículo 7. Así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová. La irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Todos los años sucedía esto. Versículo 8 dice. Elcana su marido le dijo. Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, dice aquí, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire lo que viene aquí, interesante. Versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En una oportunidad dije que la gran campeona de esta historia era la gran Penina.
Ahora tú me dirás, pero ¿por qué si ella es la villana del cuento, de la historia? Ella es la mujer que le hizo la vida imposible a Ana. Te voy a decir lo siguiente. Dios sí quería que Ana tuviera hijos. El deseo de Dios siempre fue que Ana tuviera hijos. Ahora, el problema es que Ana tenía una visión incorrecta del por qué tener un hijo. Ana quería tener un hijo porque veía que la otra mujer de su esposo, Penina, tenía muchos hijos. Y cada vez que la irritaba, entonces Ana se amargaba. Cada vez que Penina pasaba delante de ella y le decía, vean, yo tengo hijos y usted no, seguramente Ana se sentía muy mal y volvía a su casa. Pero en ese año no hay reporte de qué pasaba con la vida de Ana, pero la historia de la vida de Ana se relataba de año en año cuando subían a adorar. Ahora, Dios estaba tratando con la vida de Ana, pero interesante, Ana quería tener un hijo por las mismas circunstancias que todos los demás querían tener un hijo. Querían tener un hijo, amarlo, estar con él, cuidarlo, que ese hijo fuera una bendición. También Ana quería tener un hijo para probarle a Penina que ella podía dar a luz. Claro, Penina tenía muchos hijos, Ana no tenía ninguno. Ana quería probar que ella también podía dar a luz. Pero Penina seguía en la labor de Dios. ¿Y sabe cuál es la labor de Dios? Muchas veces nosotros no sabemos pedirle a Dios como conviene. Muchas veces nosotros queremos pedir por nuestro propio ego. Para que la gente sepa que yo también puedo. Para que la gente sepa que yo también salí adelante. Pero había algo. Dios quería escuchar algo de Ana. Y ese día, por fin Penina coloca a Ana contra las cuerdas. Y Ana ese día se fue y se arrodilló delante de la presencia de Dios. Y no hizo lo que todos los años hacía. No oró de tal manera, dame hijo, porque yo necesito un hijo, porque Penina tiene tantos y yo no tengo. No, ese día le dijo a Dios, Dios, yo quiero tener un hijo. Dame un hijo y si tú me das un hijo a mí, yo lo dedico a ti toda la vida, yo te lo entregaré a ti. Y la cuestión era, Dios sí quería darle un hijo a Ana, pero no para que fuese solo hijo de Ana, para que fuese una bendición para toda la nación. Dios quería un líder extraordinario que de ninguna manera iba a vivir todo el tiempo con Ana. Ana sí iba a ser su mamá, pero ese líder se iba a dedicar a la nación. Cuando Ana dice las palabras, lo dedicaré a ti, ahí sucedió el milagro. Es hora de que nosotros comencemos a pensar. Dios quiere que las cosas que nosotros tengamos sean bendición para alguien más. Que sea una bendición para la ciudad, que sea una bendición para la nación. Dios sí supo llevar a Ana contra las cuerdas. Y cuando Ana estaba acorralada, cuando ya no era por ego, cuando ya no era para enaltecerse, ella pensó en Dios y dijo, voy a hacer un pacto contigo. Si tú me lo das, yo te lo entrego. Ahí es donde yo digo, bendita sea Penina, que cumplió con el claro propósito de Dios. Estar junto con Ana, cada año recordándole a Ana, tú no naciste para ser estéril. Hay algo que va a salir de tu vientre que va a ser una bendición para la nación. Si tú eres estéril, si tú estás en un momento difícil, te quiero decir lo siguiente. Dios sabe cómo hacer para que tú puedas dar a luz una bendición para la nación. Dios sí sabe cómo hacerlo. Hoy te digo, siempre la respuesta es, inclínate delante de Dios. Busca a Dios, que Él sí sabe qué hacer con nuestras vidas. Amén. Esta es la reflexión de hoy. Vamos a orar terminando este tiempo diciéndole a Dios que Él es bueno y Él es misericordioso. Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad y también por tu misericordia. Gracias por darnos a entender que tú sí sabes qué hacer en cada etapa de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.
Que Dios los bendiga a todos. Los amo. Cuídense.